Hoy tenemos una guía preciosa, yo diría maravillosa, en el magisterio del Papa Francisco, quien pugna por una nueva economía a la medida de las personas, no de los partidos políticos, no de las corporaciones internacionales, no de los funcionarios en el poder, la economía de las personas concretas. Enfocar nuestros esfuerzos en la centralidad de la persona y sacar de ella la mejor versión de sí misma. Solidaridad y subsidiariedad. Y en ese sentido el Papa nos pone a abordar la situación que estamos viviendo en tres ámbitos que me parece que es muy importante que entendamos. Uno es la vocación, ¿no? Esta vocación a la que estamos llamados como misioneros, pero cada uno en sus diferentes ámbitos cambiando el paradigma y sabiendo en esta vocación la labor que tenemos que hacer. Particularmente desde la perspectiva de los empresarios nos queda muy claro que una de nuestras principales vocaciones no es la rentabilidad, que es una de las cosas que nos pide el Papa que cambiemos. Ese paradigma de la rentabilidad, ese paradigma de la eficiencia. Ese ahora, y es una de las propuestas que está aquí en la mesa por parte nuestra, es el paradigma del empleo. Me parece que es un reto enorme que pongo en la mesa desde la perspectiva. Creo que el empleo debe ser nuestra meta y un empleo digno, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Por otro lado, también el Papa nos habla de cultura. Para que haya una cultura y para que haya ese cambio de paradigma se debe devolver cultura. Y en ese sentido tenemos que estar hablando en los diferentes ámbitos en los que nos encontramos de ese cambio de paradigma. Y en el caso muy particular de los empresarios me parece que para hacer cultura en los diferentes foros en los que nos encontremos, y por eso hago el planteamiento en este mismo foro, de hablar del empleo como uno de los principales objetivos. Imaginemos por un momento que logramos empleo digno para cada una de las personas. Evidentemente hay un concepto y que no me voy a meter a fondo, pero también de empleabilidad. A veces necesitamos apoyar en ese sentido. Y en la perspectiva de las elecciones tenemos que darnos cuenta y tenemos que pensar y reflexionar muy bien qué nos va a ayudar a desarrollar y a buscar ese objetivo. Porque para un cristiano, el hablar de temas de desarrollo, el mirar la situación social en la que se encuentra una gran cantidad de mexicanos, el, como ahorita nos recordaba Fernando, tener o sea, una pobreza laboral escandalosa, no solo de la población rural. La ciudad, de acuerdo al informe de Coneval, la ciudad que más ha experimentado la pobreza laboral, en donde los indicadores se dispararon a 16% de aumento de la pobreza laboral, es la Ciudad de México. Cuando uno mira esta realidad, los cristianos primero tenemos que ver una fuerte llamada de conciencia a que el dolor de nuestros hermanos no nos puede ser indiferente. Y por supuesto, ante el desafío electoral, tenemos que manifestar a través de nuestro voto nuestra posición clara de solidaridad con quien más sufre y con quienes han lastimado a la creación de empleo, que es la principal política social para abatir la pobreza. Sin embargo, el dinero no lo es todo. A pesar de que no lo parezca, la dignidad de la persona humana se encuentra en peligro, pues la pobreza más cruda significa la exclusión del mundo, de la sociedad, de una ciudad, del trabajo, porque las personas han perdido su esencia de vivir y soñar, como la de un mendigo o personas que han cruzado el límite de la marginación. El comedor de la Iglesia de la Santa Cruz y Soledad de México abrió sus puertas para los pobres, en especial para personas vulnerables y situación de calle, que pernoctan en la zona del centro histórico y áreas aledañas, con el fin de ofrecer una acción que sacramentalice el amor de Cristo, haciendo viva las bienaventuranzas. Al inicio, la idea principal era dar de comer a 18 personas que dormían frente al templo. Sin embargo, al finalizar la primera semana, los beneficiarios eran 100. Al terminar, el número superaba los 300 al día. Se vio la necesidad que la pastoral social apoyara a las personas en situación de calle y exclusión, implementando acciones integrales
para rescatar la dignidad de la persona humana y su inclusión a la sociedad. Para implementarlo se iniciaron retiros espirituales, campañas de salud y un centro de recuperación para personas que han sufrido los estragos de la droga, violencia intrafamiliar, entre otras. Yo quiero pedir 3 cosas a los políticos. Primero, una apreciación y valoración del rostro de la persona humana en cada persona que habita este territorio nacional. Segundo, construyan la unidad, aceptando la diversidad que hay en nuestro pueblo. Pero la tercera cosa, México requiere lealtad, no lealtad a una persona, lealtad a México, a la patria, lealtad al país. México necesita personas leales, no a un partido político, no a una sola persona, a nuestro pueblo. Si todos somos leales al país, México será mejor. ¿Qué significa la educación que acoja y promueva la familia? Primero, en familia, acoger y ejercitar el que nos pertenecemos mutuamente. Y esto es antídoto a la cultura individualista y autorreferencial, porque se supera la indiferencia. Magnífico si la familia ejercita los valores de la espiritualidad, de la comunión. El otro es uno que me pertenece. Ver ante todo lo positivo en el otro. Soportarnos unos a otros con amor. Luego, humanizar el mundo y la historia. Crecer no tanto en bienes materiales, científicos o tecnológicos, sin que esto sea malo, sino que todo esto nos haga crecer en humanidad. Que sea una educación integral y con la finalidad de formar buenos ciudadanos y buenos cristianos. Educar en la verdad, en el bien, en la justicia, en la solidaridad. Ejercitarnos, aquí recordando algo que nos dice Víctor Frankl, ejercitarnos en los valores experienciales. O sea, saber ser agradecidos con lo que recibimos de Dios, de los demás, de la vida. Ejercitarnos en los valores creativos, saber darnos con nuestra originalidad a Dios, a los demás, a la vida. Ejercitarnos en los valores actitudinales, especialmente ante lo adverso o irreparable. Podemos no ser culpables de lo sucedido, pero sí somos responsables de la actitud que asumimos ante eso. Gracias. Para pensar sobre estas elecciones, saco a colación lo que Su Santidad Benedicto XVI dice sobre 3 principios que además muchos católicos conocemos y defendemos, que no son negociables: la vida, la familia y sobre todo los derechos de los padres de familia, que como dice Monseñor Rodrigo Aguilar, son inalienables. ¿Esto en qué se concreta? En la educación que es informal, que inicia desde el hogar, y que también en la educación que es formal. ¿Por qué es tan importante la educación? Yo siempre pongo el punto en este tema porque de nada nos servirá estar defendiendo la vida y la familia si permitimos que otras personas se apoderen de la conciencia de nuestros hijos y después no sepan nuestros hijos el valor de la vida y la familia. Finalmente, nuestros jóvenes, nuestros niños son el futuro y tenemos que educarlos y formarlos con muchísima conciencia. Tenemos que salirnos de la cultura política de estampitas que decía don Carlos Castillo Peraza, en donde siempre hay buenos, hay malos, y en donde caricaturizamos nuestra historia y nuestro pasado y nuestro presente, nuestra cultura. Lo que tenemos que hacer es justo
encontrar que podamos revisar y que se nos permita a los expertos, yo soy pedagogo, pero también a los padres de familia revisar los contenidos de los libros de texto, actualizarlos. Es una recomendación práctica, que rescatemos toda la historia del país, no solo 200 años, sino los 500 años de historia, con sus luces y sus sombras. Y les invito a todos, de una manera muy práctica, reforzar la invitación a que se metan a sabervotar.mx, que ahorita serán evaluaciones en 10 áreas temáticas de todos los candidatos a los distintos puestos de elección popular. Terminando la elección se convertirá en saber observar, que es para justo seguir participando y seguir siendo corresponsables de lo que se va realizando. Esta es la participación a lo largo de los últimos años, desde el año 91, obviamente este es 94, presidencial. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Pues que nuestro benchmark a lograr es el 77.16% de participación. Es así de simple. Necesitamos superar 10 puntos porcentuales, al menos 9 puntos porcentuales de lo que pasó entre el 2018 y lo que va a pasar el 2021. ¿Qué espero yo? Que el 7 de junio haya titulares en todo el mundo que diga: México es democrático, México participa, México es responsable. Y eso que necesitamos hacer, la mejor educación es el ejemplo. Entonces, padres de familia, que estamos viviendo con nuestros hijos, salir a votar y explicarles a los niños y también hacer el diálogo desde nosotros como matrimonios y buscar el consenso como familias. Muy importante también la responsabilidad sobre generar la confianza sobre las instituciones y combatir las noticias engañosas. Hace un par de días estuvieron circulando un montón de videos, todos engañosos. Tenemos que ir a las fuentes fidedignas y propiciar el diálogo con información, con reflexión y con participación entre todos. Quisiera hacer una reflexión final. El miedo, el no saber votar, el nunca haberlo hecho, la parálisis de lo que suena, los ruidos de las redes sociales, lo tenemos que superar. Esta elección ha sido organizada por ciudadanos. Los que van a estar en las casillas electorales son ciudadanos como usted que se han capacitado. Por supuesto, habrá representantes de los partidos políticos, representantes observadores internacionales y además observadores ciudadanos. Tenemos que hacer este día una fiesta y tenemos que responsabilizarnos. Responsabilizarnos quiere decir responder. Júntese con aquellos con quien más confianza le tenga y vaya platicando de sus candidatos. Vaya a esas páginas que ya nos señaló don Rodrigo para analizar con claridad cuáles son sus propuestas, qué dicen. Es muy importante informarnos y votar libre y responsablemente.